Deja que el Espíritu Santo sane tu dolor más profundo del que nunca hablas. Hay partes de tu historia que nadie conoce, lugares que no mencionas en las conversaciones. Heridas que has dejado de intentar explicar porque ni siquiera las palabras te alcanzan. Aprendiste a sonreír a pesar de ello. Seguiste apareciendo. Te convenciste de que ya no importaba. Pero tarde en la noche o en la quietud entre momentos, lo sientes. El peso de algo inconcluso. No solo el dolor de tu pasado, sino el dolor que moldea tu vida actual. Está afectando tu forma de amar, tu confianza, tu respiración. Y quizá nunca se lo hayas contado a nadie, pero el Espíritu Santo lo sabe. Hay un dolor demasiado profundo para expresarlo con palabras. Se asienta bajo tu actuación, bajo tu fuerza. No grita. Permanece en silencio. Pero el silencio no significa sanación. El silencio solo significa ocultarse. Y lo que se oculta rara vez se cura. No necesitas sangrar en público para ser visto. No tienes que contar tu historia en voz alta para que importe. El Espíritu Santo vio el momento en que sucedió y no ha dejado de buscarte desde entonces. ¿Y si el dolor que has enterrado fuera en realidad el lugar que Él más desea tocar? ¿Y si tu dolor oculto no es algo que tengas que solucionar antes de acercarte a Dios, sino el mismo lugar donde Él quiere empezar? La sanación que anhelas no comienza cuando finalmente dices todo lo correcto. Comienza cuando lo dejas entrar. No tienes que dar explicaciones perfectas. Ni siquiera tienes que estar listo para hablar de ello. Solo tienes que dejar de esconderte de Él. Porque Él no espera tu elocuencia. Él espera tu entrega. Quizás hayas aprendido a vivir con el dolor, hayas construido rutinas sobre él, le hayas añadido lenguaje espiritual, pero no se deja intimidar por tus capas. El Espíritu Santo no avergüenza lo que está roto. Él entra. No con exigencias ni con presión, sino con la presencia más tierna que jamás hayas conocido. La clase de presencia que no necesita preguntar qué pasa, porque ya lo sabe y vino a sanarlo. Así que si alguna vez te has preguntado por qué sigues sintiéndote estancado incluso cuando todo parece ir bien, si alguna vez te has preguntado por qué tu alma aún se estremece en lugares que nadie más ve, aquí es donde empezamos. No huyendo del dolor, no fingiendo que no te afecta, sino invitando al único que realmente puede tocarlo. Él no te pide que abras todas las puertas hoy, pero sí te pide una. El que más encerraste, el que has evitado por más tiempo. Porque ahí es donde empieza la sanación. No con el dolor que puedes nombrar, sino con el dolor del que nunca hablas. El dolor que has enterrado, pero que aún sientes. Cada día. Te has convencido de que el tiempo lo ha cubierto, de que seguir adelante, mantenerte ocupado o ser fuerte, de alguna manera, borra el dolor. Pero hay una razón por la que aún surge inesperadamente. ¿Por qué un comentario, una canción, un lugar o un momento pueden despertar de repente algo en ti que creías haber enterrado hace mucho tiempo? Ese dolor no murió. Simplemente se adentró en la tierra y quedó enterrado. El dolor no desaparece. Se arraiga en cómo te relacionas, en cómo confías, en cómo reaccionas y en cómo te ves a ti mismo. Puedes estar rodeado de personas que te quieren y aún así sentir el dolor de algo sin resolver. Puedes triunfar, liderar, predicar, ser padre o madre y servir, todo mientras luchas en silencio contra una herida que nunca te has sentido lo suficientemente seguro como para exponer. Y aquí es donde interviene el Espíritu Santo. No para hacerte revivir lo sucedido, sino para revelar cómo lo que has enterrado sigue moldeando la vida que intentas construir. El dolor enterrado es engañoso. Se esconde tras el perfeccionismo. Se disfraza de independencia. Se disfraza de fuerza. Pero en tu interior llevas un peso que nunca debió ser tuyo. Y cuando intentas llevarlo el tiempo suficiente, empieza a endurecerse. Partes de ti que estaban hechas para sentir, te vuelves insensible a la alegría, desconfiado del amor, distante de Dios. No porque se fuera, sino porque empezaste a creer que no apareció cuando más lo necesitabas. Pero el Espíritu Santo no ha olvidado lo que intentaste olvidar. No ignora los lugares de los que no hablas. Él vive en ellos. Permanece al borde de tu dolor sepultado. No con condenación, sino con compasión. No te apresura, sino que espera. Espera el momento en que dejes de sanar y empieces a recibirlo. Él no necesita que lo desentierres todo de golpe, sino que te guiará con delicadeza hacia los lugares que necesitan luz de nuevo. Y cuando lo hace, el dolor que creías que nunca se iría empieza a aflojarse. No porque el tiempo haya actuado, sino porque la presencia lo hizo. Su presencia. Sanación constante, firme y suave. No solo lo que te hicieron,
sino lo que ese dolor te convenció de creer sobre ti mismo. Así que déjalo entrar. Al lugar que te rodea. Al lugar que creías demasiado pequeño para importar o demasiado profundo para ser alcanzado. No tienes que comprenderlo todo. Solo tienes que admitir que sigue ahí. Y cuando lo hagas, la sanación puede comenzar. El tipo de sanación que no solo adormece el dolor, sino que elimina su poder. ¿Por qué? Algunas heridas no se curan con el tiempo, solo con el espíritu. Ya lo has oído antes. Solo dale tiempo. Pero, ¿y si el tiempo no basta? ¿Y si la herida es espiritual, no solo emocional? Y ninguna distracción, ni el paso de los años, ni la simulación, pueden curarla por completo. Hay dolor que no se desvanece con la distancia. Se aquieta, pero se profundiza. Deja de gritar, pero empieza a moldearlo todo en silencio. Crees que se ha ido, pero luego se manifiesta en la forma en que te proteges, en la forma en que evitas la conexión, en la forma en que esperas la decepción. Eso no es sanación. Eso es sobrevivir. Y el Espíritu Santo no vino a ayudarte a sobrevivir. Vino a sanarte. El tiempo ayuda al cuerpo a sanar, pero también al alma. El alma necesita presencia. Necesita verdad. Se necesita la intervención divina. Y por eso el Espíritu Santo no es un consejero que te visita de vez en cuando. Es un consolador que nunca te abandona. Porque sabe que hay partes de ti que no se pueden tocar con la lógica, la razón ni siquiera con las palabras. Hay cosas en ti que solo Él puede alcanzar. Heridas que solo Él puede reescribir. Y no le intimida el tiempo que llevas cargándolo, ya sea hace 5 semanas o hace 20 años. No dice, ya deberías haberlo superado. Dice, he estado esperando que este momento finalmente llegue. Porque aunque el tiempo haya cubierto la superficie, Él ve lo que aún sangra por debajo. Y su sanación no se conforma con lo superficial. Va a la raíz, al recuerdo. La mentira que creíste cuando el dolor te azotó. La promesa que hiciste de no volver a sentirte así. Los muros que construiste para protegerte y que ahora te mantienen aislado. Eso es lo que busca. No exponerte, sino liberarte. Por eso la sanación espiritual no siempre tiene sentido para quienes te rodean. Podrían decir que todo está bien ahora. Puede que no entiendan por qué sigue siendo tierno, pero el espíritu ve más allá de las circunstancias. Ve la grieta en tu identidad, el cambio en tu voz, las pequeñas maneras en que tu dolor ha moldeado tus oraciones. Y Él dice, déjame sanar lo que nadie más sabe que necesita sanación. No hay vergüenza en seguir sufriendo. Solo hay peligro en fingir que no. Porque cuando finges, le cierras la puerta al único con el poder suficiente para sanar esa parte de ti que nadie más puede alcanzar. Así que deja de esperar al tiempo para hacer lo que nunca debió hacer. Invita al Espíritu Santo a hacer lo que solo Él puede. Deja que te acompañe de vuelta al lugar donde comenzó la herida, no para revivirla, sino para reescribirla. Para mostrarte dónde estaba, qué hace ahora y que aún quiere restaurar. Porque esto no se trata de los años que has perdido. Se trata de la plenitud que aún ofrece. Y la verdad es que no es demasiado tarde. Estás justo a tiempo para la sanación que solo el Espíritu puede brindar. El Espíritu no necesita que le des explicaciones. Él ya lo sabe. Hay cierto tipo de dolor que te deja sin palabras. No porque no quieras hablar, sino porque no sabes cómo. Te has quedado en silencio, intentando expresarlo con palabras, intentando rezar para superarlo. Pero cada vez que intentas hablar, las emociones se te atascan en la garganta. Y entonces te detienes. Lo apagas. Lo entierras más profundamente. No porque no quieras sanidad, sino porque no sabes cómo pedirla. Pero el Espíritu Santo no espera las palabras adecuadas. No necesita la explicación perfecta, la oración pulida, la confesión bien articulada. Él ya lo sabe. Él sabe lo que pasó. Él sabe lo que te hizo. Él sabe lo que perdiste en ese momento y en qué dejaste de creer por ello. No solo conoce los detalles que viviste. Conoce las capas que ese momento creó. E incluso en ese silencio, Él ha estado hablando. No en voz alta, no para abrumarte, sino con suavidad. En los momentos de quietud, en esa oleada de emoción que te toma por sorpresa, en las lágrimas que brotan sin motivo, en el dolor que surge cuando la habitación queda en silencio. Ese es Él. Eso no es debilidad emocional. Es invitación divina. Has estado intentando procesar tu dolor lógicamente, dándole categorías, explicaciones y plazos. Pero la herida no está en tu mente. Está en tu alma.
Y por eso el espíritu no espera tu intelecto. Espera tu entrega. Que dejes de presionarte para decirlo bien y simplemente te sientes con él en la crudeza de lo que sientes. Porque cuando dejas de tener que explicar, finalmente le das permiso para moverse. A veces llevamos tanto tiempo sufriendo que olvidamos lo que es que nos vean sin necesidad de hablar. Pero eso es lo que él ofrece. El Espíritu Santo no solo escucha tus palabras. Escucha tu corazón. Traduce cada suspiro entrecortado, cada noche de inquietud, cada pregunta silenciosa. Romanos capítulo 8, versículo 26, nos dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa incluso cuando ya no podemos hablar. Él ora a través de ti, por ti y contigo. Así que deja de intentar crear la oración perfecta. Deja que las lágrimas hablen. Deja que el silencio se vuelva sagrado. Deja que tu debilidad se convierta en el lugar donde surge su fuerza. Porque cuando permites que el Espíritu entre en tu dolor no expresado, descubres una sanación que no espera explicaciones. Apenas comienza. Ya lo has llevado solo demasiado tiempo. Ahora es momento de sentarte en presencia de quien ya comprende, quien nunca necesitó tus palabras para sentir tu dolor, quien ya lloraba contigo cuando creías que nadie lo sabía. La vergüenza te mantiene callado, pero el Espíritu habla en tu silencio. Hay una razón por la que no has hablado de ello. No solo porque duele, sino porque conlleva vergüenza. Ese susurro sutil y sofocante que dice, ya deberías haber superado esto. O peor aún, es tu culpa que esto haya pasado. La vergüenza no solo te aísla de la gente. Intenta aislarte de Dios. Te dice que tu dolor te hace indigno, que tu historia es demasiado confusa, que si alguien supiera realmente lo que llevas, se iría. Que si Dios realmente lo supiera, se retiraría. Pero la vergüenza es mentirosa, y el Espíritu Santo vino a silenciarla. El Espíritu no se acobarda ante aquello que te avergüenza. No se inmuta ante los recuerdos que evitas. Él no se acobarda ante tu desorden. De hecho, se acerca a él, a ti. Porque la vergüenza es ruidosa. Pero el susurro del Espíritu es más fuerte. No suena a acusación. Suena como una voz suave y firme que dice, todavía te deseo. Nunca me he detenido. Mientras la vergüenza intenta silenciarte, el Espíritu despierta. ¡Qué vergüenza enterrada! A veces ni siquiera te das cuenta de que la vergüenza habla. Te encuentras evitando la intimidad, alejándote cuando sientes que las cosas son demasiado vulnerables, adormeciendo el dolor con ocupaciones, perfeccionismo y distracciones. Puedes decir, estoy bien, pero en el fondo, has creído que lo que te rompió, de alguna manera, te define. Y así, guarda silencio. No porque quieras seguir sufriendo, sino porque no crees que la sanación sea tuya. Pero el Espíritu habla en ese silencio. No con condenación, sino con compasión. Él dice que no eres lo que te pasó. No eres tu peor decisión. No estás incorregible. Eres mi morada. Él no grita sobre tu silencio. Lo llena. Él respira en él. Lo convierte en un espacio sagrado donde la sanación comienza no con el ruido, sino con la presencia. Y aquí está la verdad. Lo que la vergüenza te dijo que escondieras es precisamente el lugar que el Espíritu quiere sanar. No espera a que lo limpies. Espera a que te abras. Porque en el momento en que lo llevas a ese lugar oculto, la vergüenza empieza a aflojarse. La luz empieza a abrirse paso, y el silencio que antes parecía una prisión empieza a sentirse como paz. No tienes que gritar para que te escuchen. No tienes que explicar para que te entiendan. Y no tienes que ser perfecto para sanar. Solo tienes que estar dispuesto a dejar entrar al Espíritu en el espacio que la vergüenza te dijo que sellaras. Porque donde la vergüenza te dice que te escondas, el Espíritu te dice que sanes. Y donde creías que tu silencio era prueba de tu descalificación, Él te muestra que en realidad es la puerta a la libertad. La sanación más profunda no empieza con hablar. Empieza por dejarlo entrar. Quizás pienses que la sanación empieza en el momento en que por fin puedes hablar de ello, que si pudieras decirlo en voz alta, admitirlo ante alguien, explicarlo con claridad, te sentirías completo de nuevo. Pero la sanación más profunda no empieza con palabras. Empieza con el acceso, con abrir una puerta que has mantenido cerrada, no solo para los demás, sino incluso para ti mismo. No necesitas procesarlo a la perfección. Solo necesitas invitar al Espíritu Santo al lugar donde lo has mantenido alejado por más tiempo. Y el dolor tiene una forma de crear barreras protectoras, alarmas emocionales que se activan en cuanto algo se acerca demasiado.
Aprendes a mantenerlo sellado porque enfrentarlo es como ahogarse, porque nombrarlo es como revivirlo. Y asumes que Dios lo abordará como otros lo han hecho, ya sea ignorándolo o apresurándose a solucionarlo. Pero el Espíritu Santo no viene a curarte. Viene a morar, a acompañarte en el caos, a esperar con amor hasta que estés listo para avanzar. Y aunque no lo estés, la sanación no comienza con una confesión. Empieza con la rendición. Nada dramático ni ruidoso. Solo ese simple momento en el que dejas de contener la respiración y dices, ya no sé qué hacer con esto. Ya no puedo más. Ahí es cuando Él llega, no con un aluvión de expectativas, sino con una paz que te envuelve el alma y te dice, no tienes que ocultármelo. No estoy aquí para juzgarte. Estoy aquí para llevarlo. Hay una valentía silenciosa en dejar entrar a Dios en un lugar que no ha visto la luz en años. Una valentía santa en elegir la presencia sobre la actuación. Y el Espíritu honra esa valentía. No irrumpe. Espera permiso. Pero una vez que lo das, una vez que susurras, entra. Empieza a moverse de maneras que ni siquiera sabías que eran posibles. Empieza a levantar cosas que creías que siempre llevarías. Él empieza a sanar lo que ni siquiera podías nombrar. Este es el momento en el que dejas de intentar ser tu propio Salvador, en el que dejas de controlar tu dolor y finalmente permites que te encuentres. Un espíritu que ya conoce el camino, que ya ve el efecto dominó y que aún elige amarte plenamente, sin dudarlo. No necesitas planificar tu recuperación. No necesitas predecir cómo se verá ni cuánto tiempo tomará. Solo necesitas dejarlo entrar. Hacia los rincones ocultos, hacia los recuerdos que aún duelen, hacia los miedos que aún susurran, hacia la versión de ti que aún sangra bajo la superficie. Porque ahí es donde se produce la sanación más profunda. No en tu control, sino en tu entrega. No en tu fuerza, sino en su cercanía. Y solo se necesita un momento sincero de acceso para comenzar. Como el Espíritu Santo sana a través de lágrimas inesperadas. Hay momentos en que las lágrimas llegan sin previo aviso. Estás doblando la ropa, conduciendo al trabajo, cepillándote los dientes, y de repente se te encoge el pecho, te arden los ojos y sientes que ese viejo dolor aumenta. No estabas pensando en ello. No lo pediste. Pero surge. Y quizás tu primer instinto sea apagarlo, limpiarte la cara, respirar hondo y decirte a ti mismo que debes recomponerte. ¿Y si ese momento no fuera debilidad? ¿Y si fuera el Espíritu Santo llamando suavemente a una puerta que olvidaste que existía? Las lágrimas tienen un lenguaje propio. Son la forma en que el alma libera lo que las palabras no pueden contener. No siempre significan que estás roto. A veces significan que algo sagrado se está agitando. El Espíritu Santo suele actuar en momentos tranquilos y desprevenidos para hacerte sentir lo que tanto te has esforzado por adormecer. No para abrumarte, sino para liberarte. Porque las lágrimas no solo caen de dolor. También caen de sanación. Quizás llevas años sin llorar, o quizás lloras más de lo que admites, pero nunca dejas que nadie lo vea. De cualquier manera, esas lágrimas no son en vano. No son restos emocionales. Son evidencia de que algo más profundo está sucediendo dentro de ti. Cuando el Espíritu los trae, no intenta que revivas el trauma. Intenta tocar el lugar donde aún resuena. Aquí es donde la sanación se vuelve sagrada. No frente a un público, ni en un escenario, ni siquiera en un momento estructurado de ministerio, sino en el momento crudo, imprevisto y completamente humano en el que tu alma dice, esto todavía duele. Y el Espíritu Santo dice, lo sé. Y aquí estoy. La sanación suele empezar con las lágrimas. Te resistes porque las lágrimas no son el problema. Son la señal. El alma se mueve, las paredes se aflojan y el Espíritu vuelve a hacer espacio en ti. Espacio para la comodidad, espacio para la esperanza, espacio para la alegría en la que dejaste de creer. Puede que no entiendas por qué lloras. Puede que ni siquiera recuerdes que lo desencadenó. Pero Él lo sabe. Y no te está apurando. Te está esperando. Así que deja que las lágrimas fluyan. Déjalos caer. No los juzgues. No los expliques. No te disculpes por ellos. Deja que hagan su trabajo. Deja que el Espíritu haga el suyo. Porque en esa liberación, hay una reparación. En esa suavidad, hay una fuerza que se restaura. No necesitas controlar el momento. Solo necesitas estar ahí.
con plenitud, honestidad y ternura. Porque cuando el Espíritu Santo sana a través de las lágrimas, no solo te seca los ojos. Él está restaurando tu alma. Lo que has estado ocultando es justo donde Él quiere morar. Has construido muros alrededor de ciertas partes de ti. No por rebeldía, sino por supervivencia. No pretendías excluir a Dios. Solo necesitabas un lugar donde esconderte. ¿De qué? Del dolor. Así que separaste partes de tu corazón. Te dijiste, le daré a Dios las partes buenas, las partes rendidas, las partes sanadas. Pero esa área, el recuerdo, el fracaso, el secreto, lo enterraste no porque quisieras engañarlo, sino porque creíste que te descalificaba. Pensaste que era demasiado oscuro, demasiado vergonzoso, demasiado caótico. Pero esa es la parte que Él quiere. El Espíritu Santo no necesita tu perfección. Quiere tu permiso. Y no busca la versión pulcra de tu historia. Busca la auténtica, la cruda, la que enterraste tan profundamente que ya ni siquiera la visitas. Porque Él conoce la verdad. El lugar donde te has estado escondiendo es precisamente donde comienza la intimidad. No donde te haces la fuerte, sino donde te dejas ver plena, completamente, y aún así te amas. No le asustas. Ese recuerdo no lo asusta. Ese secreto no lo intimida. Ese trauma no lo aleja. Él ya lo sabe. Y aún así, elige permanecer ahí. No para atormentarte con ello, sino para sanarte. Él no se aleja de tu dolor. Se acerca. Y cuando se acerca, todo cambia. Te han enseñado a limpiar antes de dejar entrar a Dios. Pero el Espíritu no busca una versión teatral de tu alma. Quiere la habitación secreta, el armario cerrado, el lugar al que nunca has dejado entrar a nadie porque es donde reside tu mayor herida. Y también es el lugar que espera convertirse en tu mayor sanación. No le teme a la suciedad. No se decepciona con lo que encontrará. Ya lo ve. Ya lo siente. Y aún así llama. Aún espera. Porque su presencia no es para actuar. Es para transformar. Y la transformación solo ocurre donde se acoge la verdad, donde la herida no se oculta, sino que se expone al amor. La has ocultado demasiado tiempo. La has rodeado, la has gestionado, la has disfrazado con distracción y actividad. Pero ahora Él pregunta, ¿me dejarás entrar? No solo a tus oraciones, a tu adoración, a tu ministerio, sino a ese lugar, ese que aún te duele, ese que aún evitas. Porque cuando abras esa puerta, no encontrarás juicio. Encontrarás a Jesús. Encontrarás un espíritu que se envuelve en tu debilidad y dice, sigo eligiendo vivir aquí. Y en el momento en que lo dejas morar donde creías que nadie podría, ese es el momento en que realmente comienza tu sanación, cuando no te sientes listo para sanar, pero Él viene de todos modos. Hay días en que incluso la idea de sanar se siente demasiado pesada. No te estás resistiendo a Dios. Simplemente estás exhausto. El dolor lleva tanto tiempo ahí que se ha vuelto parte de ti. Y quizás has aprendido a afrontarlo, a funcionar, a construir una vida en torno a la ruptura. Así que, cuando se menciona la sanación, se siente distante, arriesgada, abrumadora. La deseas, pero no te sientes preparada. Ni emocionalmente, ni espiritualmente, ni siquiera físicamente. Y aún así, el Espíritu Santo viene. No espera a que estés listo. Él no espera a que te sientas lo suficientemente valiente o fuerte. Viene porque sabe que la sanación no empieza con tu disposición. Empieza con su amor. Empieza con su presencia, apareciendo cuando menos lo esperas, ofreciendo paz donde antes había presión y presencia, donde antes había pánico. Piensas, pero no estoy listo para volver allí. Él susurra, ya me adelanté. Dices que todavía te duele demasiado. Él responde, entonces déjame cargar con lo que aún no puedes afrontar. El Espíritu no fuerza. Él no presiona. Se acerca con suavidad, parándose junto a tu dolor, sin exigir tu fuerza, sino ofreciéndote la suya. Quizás pienses que la sanación solo ocurre cuando das el primer paso. Pero a veces el primer paso es simplemente dejar que Él te acerque. A veces no se trata de estar dispuesto a arreglarlo. Se trata de estar dispuesto a no correr más. Esta es la gracia de Dios. Él no espera a que comience tu entrega total.
Él te acompaña en tus dudas, en tu reticencia, en tus momentos de todavía no y de no estoy listo. Y Él trae sanación incluso cuando solo ofreces un susurro. No sé cómo hacerlo, porque la sanación no empieza con una declaración. Empieza con la honestidad. No tienes que despertar un día completamente listo para sentirte completo. Solo tienes que despertar dispuesto a dejar de fingir que estás bien, dispuesto a admitir que aún persiste, dispuesto a reconocer que, aunque no sepas cómo es sanar, estás cansado de vivir con la herida. El espíritu sabe moverse en los lugares más lentos. Él es paciente con tu miedo, tierno con tu vacilación. Trabaja de maneras que se sienten más como aliento que como fuego, más como descanso que como esfuerzo. No apresura tu proceso. Él está redimiendo tu tiempo. Así que, aunque no te sientas listo, ten esto en cuenta, Él lo está. Y Él no espera que te recuperes ni que te endurezcas. Espera que tu corazón se abra un poco para poder entrar y comenzar lo que nunca debiste terminar por tu cuenta. La sanación no siempre comienza con la preparación. A veces empieza simplemente con que te acaricien. El dolor tras tus patrones es lo que el espíritu quiere romper. Probablemente lo hayas notado. Esos ciclos de los que parece imposible escapar. La forma en que te alejas cuando alguien se acerca demasiado. La ira repentina que parece desproporcionada, la profunda inseguridad tras tus logros. Lo has etiquetado como personalidad, como hábito, simplemente como mi forma de ser. Pero, ¿y si no es solo comportamiento? ¿Y si es dolor oculto tras los patrones? ¿Y si esas reacciones son en realidad la forma en que tu alma se protege de algo que no ha sanado? El Espíritu Santo ve más allá de lo que haces. Él ve por qué lo haces. Él ve la raíz de la repetición, el recuerdo tras la reacción, la creencia tras el comportamiento. Y no está aquí solo para consolar el dolor. Está aquí para romper el patrón. Porque el dolor que no sana permite que los ciclos continúen. Te hace acomodarte en la disfunción y llamarla normal. Te convence de adaptarte a tu herida en lugar de pedirle a Dios que la sane. Te las arreglas. Te las arreglas. Construye sistemas para sobrevivir. Pero en el fondo, sabes que algo no anda bien. Sabes que hay algo más. Y ese anhelo silencioso es el espíritu que te impulsa a ver que sanar no se trata solo de sentirse mejor. Se trata de vivir en libertad. Los patrones pudieron haber comenzado como protección, pero ahora son tus prisioneros. Y el Espíritu Santo no vino a renovar tu prisión. Él vino a liberarte. Viene con suavidad, pero con poder. Comienza mostrándote lo que antes no podías ver. Como ese dolor sin resolver de hace años, sigue marcando las reglas de tus relaciones. Como el miedo a ser lastimado de nuevo te impide ser reconocido. Como la vieja promesa que hiciste en silencio. Nunca volveré a confiar en nadie, sigue influyendo en tus decisiones. No te avergüenza por ello. Te lo revela con amor. Porque lo que se revela finalmente puede sanar. La sanación del espíritu siempre conduce a la libertad. No solo del dolor en sí, sino de las estructuras que construyó en tu vida. No solo trata la superficie. Toca el plano. Reescribe las partes de tu corazón que se han quedado estancadas en la autodefensa. Y le enseña a tu alma lo que se siente estar seguro. De nuevo. Así termina el ciclo. No con fuerza de voluntad, sino con entrega. No presionando más, sino cediendo más. No necesitas arreglarte. Solo necesitas seguir su guía. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Libertad de los patrones que nunca quisiste, pero de los que no supiste escapar. Deja que te lleve de vuelta. No para atormentarte con tu pasado, sino para arrancar lo que te ha mantenido atado. Porque cuando el Espíritu rompe un patrón, no deja un vacío. Él la reemplaza con paz, con claridad, con una sanación tan profunda que el ciclo ya no se ajusta a la persona en la que te has convertido. El Espíritu sana sin herir, pero no sin revelar. Quizás hayas evitado la sanación porque creías que sería demasiado personal. Doloroso. Ya has pasado por suficiente. La idea de abrir esas heridas de nuevo se siente insoportable. Quizás hayas visto a gente meterse en un caos emocional, llamándolo sanación. Y te dijiste, no soy lo suficientemente fuerte para eso. Pero esto es lo que el Espíritu Santo quiere que sepas. Él no sana haciéndote más daño. Sana revelando lo que aún te duele.
para poder liberarlo, no para volver a traumatizarte.